Como saben, Díaz Saar ha planeado un programa anual del conversatorio dividido en dos partes. En esta primera parte hemos tenido la oportunidad de escuchar a Escobar Solís, Oru, Solórzano Fischer y ahora a Miguel Quismondo, de los cuales hemos aprendido bastante y les podemos asegurar que la segunda parte del ciclo de otoño no decepcionará. Con sesiones de Pedro y Juana, Diego Borel de Tanat, Lanza Atelier, Ambrosio Chegaray y una sorpresa que tenemos preparada a mediados de semestre. Gracias por llenar las encuestas de Día Foro. Hemos recibido muchísimas respuestas, pero aún hay tiempo para llenarlas. Queremos escucharlos. Recuerden que es una encuesta de alumnos por alumnos cuyos resultados les serán compartidos a Emanuel y Karina y todo será de manera anónima. Antes de empezar la sociedad de alumnos, quisiera hablar de un tema que nos es urgente e importante. Durante la última semana han cambiado muchas cosas en el contexto global. Es imposible imaginar volver a la normalidad porque esa normalidad ya no existe. Estamos bajo una crisis aún más grande que el COVID-19 y que tendrá tal vez repercusiones más grandes que ella. Sin embargo, no es una crisis nueva, es una crisis que ha existido y por mucho tiempo, y no es acerca de política, pero de derechos humanos. Creemos que el movimiento de Black Lives Matter se vuelve más cercano por el movimiento creciente de la muerte de Giovanni, a las crisis de los feminicidios y desapariciones del país que parecen no parar, al movimiento a favor de los y las trabajadoras domésticas y las crisis de desapariciones de reporteros de los que pudiera parecer a primera vista. Sí, en México también hay problemas de racismo, clasismo, machismo y xenofobia, pero lo peor que podemos hacer es no decir nada. Los invitamos a mantenerse informados y activos en esos momentos de cambio, a recordar los nombres y no ignorar los problemas que nuestra sociedad vive día a día. Creemos que la arquitectura tiene un papel importante en cómo nos desarrollamos como sociedad, pero ningún edificio vale más la vida de alguien más. Pero también tenemos que esperar que nosotros, futuros arquitectos, podemos ayudar a crear un mundo más equitativo y justo, viendo por la dignidad de cada persona en este momento de un cambio y esperar un mejor futuro. Pero para esto el mundo debe de cambiar. Citando la película mexicana Güeros, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas acerca de los temas tratados, favor de anotarlas en el chat y las leeremos al final. En los casos que aplique, se tomará asistencia 2 veces durante la conferencia. Aparecerá un link en el chat. Estos links solo estarán activos por unos minutos, solamente para las materias que requieran asistencia. Si ninguna de sus materias lo pide, no lo contesten, por favor. Favor tampoco de hacer preguntas acerca de las asistencias por medio del chat y contactarse directamente con la sociedad de alumnos. Sin más por el momento, cedo la palabra a mi compañera Natalia. Miguel Quismondo, nacido y criado en España. Miguel es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Con la intención de extender su entendimiento sobre la arquitectura, Miguel viaja a los Estados Unidos de América, donde se consolida su carrera. Trabajando para la firma Perkins & Will y posteriormente colaborando con el aclamado arquitecto Alberto Campo Baeza con el diseño y la construcción de Onyx Panum House. La última década ha trabajado para Onyx Panum en varios campos desde el diseño, la construcción y la administración, mientras que por otro lado ha tenido la oportunidad de trabajar con varios artistas internacionales asistiendo a la implementación y el montaje en sitio de sus trabajos en Garrison, Nueva York. En sus 2 décadas de experiencia profesional en el campo de la arquitectura, Miguel ha continuado sus estudios. Tiene un Master's Degree en Real Estate Development por Columbia University y otro en Construction Management por NYU. Recientemente comenzó su doctorado en arquitectura con enfoque en los aspectos financieros del diseño y el desarrollo. Su trabajo ha sido expuesto en la Bienal de Venecia, Architectural Record, A+U, Domus y Casabella, entre otras, y recientemente reconocido con honores en arquitectura por AIA New York. Les pedimos amablemente que se registren en la liga previa enviada en el chat de la sesión y démosle la bienvenida a Miguel Quismondo a nuestro conversatorio. Bueno, pues muchas gracias Natalia, muchísimas gracias Karina Rodríguez y también especialmente a Abraham por traerme a este fórum. También quería daros la enhorabuena a todos porque, según entiendo, hoy habéis terminado ya con el duro trabajo de la parte de estudio y ya solo quedan unos cuantos exámenes que seguro que no va a ser ningún problema y bueno, podéis empezar el verano a ver qué podemos hacer si nos deja esta crisis y disfrutar un poco y relajarnos después del esfuerzo. Gracias también por sentaros a escucharme al final de la semana.
y bueno, vamos a intentar hacer esto lo más ameno y simpático posible. Que también enhorabuena a los que se gradúen, porque imagino que dentro de todos los años habrá unos cuantos que lleguéis al final de la parte educativa. Así que enhorabuena y muchísima suerte en el futuro profesional. El tema estructura y fenómeno, bueno, pues ha sido un texto, he leído el texto de Robert Irwin, que es muy ameno, muy claro, muy conciso y muy, muy alentador, de una manera de educar un poco nueva. Y según, bueno, pues yo lo he interpretado, entiendo que la parte de estructura es más esa parte más árida, quizás más de las teorías y el aprendizaje más clásico, y es a veces complicado, pero es importante, es parte de los cimientos de lo que vais a hacer después. Y ese fenómeno en el que Erwin explica cómo hay una especie de transfer, ¿no? De transmisión de conocimiento entre el educador y el alumno, en el que digamos que se equilibran los dos agentes y de ahí surge una evolución también, un aprendizaje. Yo creo que ese fenómeno en el que yo puedo quizás explicaros algo es simplemente hablar un poco de mi proceso vital y de cómo he llegado hasta donde estoy, que bueno, no es ningún sitio, pero bueno, que en el que finalmente como arquitectos muchos de nosotros querremos construir y diseñar, y bueno, pues yo voy a compartir un poco mi punto de vista en esa manera de hacer arquitectura. Al fin y al cabo, estoy muy ligado a la escuela a la Politécnica de Madrid y entiendo la arquitectura casi en un sentido clásico, a pesar de las cosas tan modernas que hacemos, bueno, basado en esa definición de Vitruvio, en la que habla de la arquitectura. Vitruvio, en el siglo I ya apuntaba a estas claves que son sencillas y muy útiles, ¿no? La arquitectura es esa reunión de tres factores: la utilitas, la firmitas y la venustas. La utilitas es la función. Los edificios tienen que tener una función, tienen que funcionar, y, y, y el arquitecto tiene que saber responder a esas necesidades. También hay una parte, la venustas, que a la que se refiere a la belleza. No sé, la arquitectura tiene que crear, tiene que conmover, ¿no? La belleza es ese factor que a veces es complicado definir. Platón nos da una definición muy válida, que la belleza es el esplendor de la verdad, y es maravilloso utilizarlo para diseñar, porque cuanto más verdad tenga tu arquitectura, pues quizás más cerca estés de conseguir algo de belleza. Y finalmente la firmitas, que es la construcción, ¿no? el cómo se levantan las cosas, y en la que yo siempre he estado fascinado, siempre me ha interesado mucho el entender el ensamblaje de las cosas y cómo es posible que una cosa que está en un papel después se convierta en algo más, ¿no? en una realidad. Entonces, ya desde mis primeros años en la escuela, recuerdo que el primer ejercicio que hicimos fue dibujar en dibujo técnico la villa de Le Corbusier-La Roche-Jeanneret, que eran dos viviendas juntas en París, en un barrio burgués. Y bueno, dibujé aquellas perspectivas caballeras y algunas secciones, y era mis primeros pasos con el dibujo técnico. Y unos años después pues tuve la suerte de ir allí, ya siendo un poquito más cerca de sentirme más arquitecto y descubrir que eso que has dibujado que existe, y experimentas el espacio de una manera
distinta y te das cuenta de la escala y te das cuenta de la circulación y de esas columnas que sujetan la sala en la que había, que tiene una rampa y en la que expone su colección de arte. Bueno, la construcción es un factor muy importante para mí porque ayuda a diseñar y a crear y a hacer arquitectura. Profesionalmente, pues nada más acaba la carrera, yo agarré una mochila y me vine a Estados Unidos aquí a hacer las Américas y bueno, pues a aprender en realidad, porque yo tenía una cierta fascinación con ese sentido, bueno, esa idea de modernidad y de futuro que ofrecía el Estados Unidos, que bueno, luego descubres que no es tal, pero sin embargo, bueno, pues yo vine y con una idea de venir un año, aprender inglés, aprender otras maneras de hacer y entender arquitectura y volverme a casa. Por circunstancias acabé en una firma muy grande, en una Perkins & Will, que tenía un estudio en Miami donde empecé, que tenía el nombre, pero era un estudio muy pequeño, éramos como 15 o 18, y tenía la oportunidad de hacer proyectos muy grandes con muy poca gente, con lo cual fue muy intenso, un aprendizaje muy bueno. Hice muchos alzados de baños, como os podéis imaginar, y bueno, pues aprendí mucho a cómo se construían las cosas. Yo preguntaba mucho, hay que preguntar, hay siempre aprender los códigos, qué significan, porque todo eso condiciona también lo que vas a poder hacer. Entonces, bueno, pues eso fue una experiencia de casi 5 años y ya había aterrizado en Nueva York, seguía con Perkins & Will y en mi vida se cruzó una persona que ha sido muy importante a nivel profesional y también vital. Yo me refiero a Alberto Campo Baeza como mi mentor, porque bueno, esa figura del mentor que es tan tradicional, en la que hay una persona que sirve un poco como un referente que no es solo profesional, sino es aspiracional. Y bueno, pues Alberto fue esa figura para mí, me ofreció la oportunidad de trabajar en la Casa Olnik Hispano y luego la vamos a ver un poquito. Y ahí aprendí de golpe todo lo que mis sueños eran de entender cómo se hacía un edificio. Pues tuve la suerte de estar, bueno, primero trabajando en el proyecto básico de ejecución y después en obra. Pues aprender a poner juntos todos los elementos que hace el proyecto, trabajar con todos los consultores que te coartan y con los que tienes que luchar para hacer las cosas que tú quieres y después llegar a la obra. Yo completamente imberbe allí de repente tienes que hablar con contratistas, con los fontaneros, con el que monta el ferralla, en fin, bueno, una experiencia estupenda en la que, bueno, pues estaba haciendo un proyecto para Alberto Campo y en el que, bueno, pues también participaba y tenía la capacidad de aportar y sobre todo de comprender y ver la importancia de la idea llevada a la ejecución. Pues a través de esto acabé gestando MQA, Miguel Quismondo Arquitectura. Bueno, pues es una idea un poco inocente que, bueno, que poco a poco se fue desarrollando. Empecé haciendo cositas muy pequeñas y después, por circunstancias y trabajando para el Olnik Hispano, pues me dieron la oportunidad de hacer este magazine Italian Art que Abraham conoció y gracias a eso creo que me contactó. Y el magazine pues, fue una experiencia ya completa, donde tomas el diseño y tomas la construcción y tomas la gestión. Hicimos una especie de motto que se refiere al the Architect Builder, que es una idea un poco romántica de esa idea de que el arquitecto toma todas
todas las facciones que te llevan a hacer el proyecto. Entonces, lo que creo ahora, voy a enseñaros los proyectos, vamos a hablar un rato de ellos y después pues hacemos unas preguntas. Vamos a compartir la pantalla y a ver si me entero cómo conseguimos esto. Share, right? ¿Se ve? Sí. Bien, gracias. Sí. Muy bien. Pues nada. Estamos en Nueva York, en Manhattan. Ahora mismo estoy escapándome del desastre en Upstate, en Garrison. Pero la verdad que echo de menos el trabajar junto a mi equipo. Tengo a dos personas estupendas trabajando conmigo, a Jacobo Mingolance y a Juan Carlos Varado, y son gente muy joven que, bueno, 2, 3 años de experiencia cuando empezó Jacobo, ahora ya le tenemos muy curtido, y Juan Carlos, que acaba de llegar de Madrid hace unos meses a tiempo para meterse en cuarentena. Bueno, la Casa Only Hispano de Alberto Campo Baeza. Este es el proyecto que empieza a curtirme en la vida. Bueno, me imagino que lo conocéis, pero bueno, básicamente es un espacio maravilloso en el Hudson donde se ve el cambio de curvatura del río y entonces cuando Alberto llegó al sitio lo que quería era un espacio para contemplar y meditar y disfrutar. Entonces esa idea del podio, que es esa caja que vemos a la derecha, en donde pasa todo el programa, es lo que él refiere lo estereotópico, que es lo que está dominado por la gravedad, se hunde y se excava, es el sólido que se excava. Y arriba es esa superficie de contemplación que para protegerte crea un pequeño pues un sombrero para protegerte de los elementos y después una piel. Es una piel que te protege, es de vidrio, por eso tiene la intención de desaparecer. Y aquí tenemos esa sección constructiva que hicimos en su momento, en la que yo no sabía que aprendería tanto. Bueno, pues esta idea de la gravedad y la luz, que es elemental para la arquitectura de Alberto. Y aquí un poco vemos cómo se empieza a crear esa pieza de arquitectura. Aprender de cómo se hacen los cimientos, que todas esas cosas que están pasando debajo de los cimientos, hay que traer electricidad, hay que traer agua, hay que llevarse las fecales, y todo eso tiene que estar pensado antes de que se levanten los cimientos de la casa. Entonces, la preparación y el entendimiento es muy importante. Después vimos cómo después de los cimientos se empieza a crear ese muro de hormigón, que parece tan sencillo, pues lleva todo un procedimiento en el que hay que crear una especie de, bueno, un encofrado, que es como hacer una tarta, ¿no? Entonces, ese encofrado es un hormigón que hay que verter. Aquí está el joven arquitecto a la derecha, mirando que esté todo correcto. Y esa caja de hormigón lleva unas armaduras, lleva unos huecos, tiene que estar todo preparado. Aquí a la derecha tenemos a los trabajadores apurando el último minuto, porque al día siguiente a las 7 de la mañana llegaban los camiones de hormigón a verter y había que hacerlo todo seguido para que no hubiera juntas de construcción de esas que hacen cambio de material, juntas frías. Aquí vemos el momento emocionante de ver la primera pompa que vierte hormigón, y entonces entender que esos camiones de hormigón no vierten directamente, sino que llegan a ese camión y se estructura esa pompa que después va distribuyendo a lo largo de todo el muro. Y aquí el momento de pelar ya, de abrir, de sacar el molde de la tarta y ver la tarta ya terminada. Y entonces esa parte es muy emocionante. Después hay que ir montando toda la estructura y aprender cómo se hacen las uniones roblonadas, cómo se montan las columnas con una junta seca que no se encoge el hormigón para que esa distribución de las fuerzas de las columnas sea
equilibrada y después ir levantando poco a poco. Y ya el momento mágico es ver ese sombrero, ese roof que se acaba terminando. Y como veis, a veces hace un calor increíble y en otros momentos pues empieza a nevar. Después la llegada de los vidrios, que esto es otra cosa en la que aprendes un montón. Descubres que los vidrios del tamaño que queríamos pues no son tan fáciles de encontrar, que en Estados Unidos cuestan casi 3 veces más que traértelos de España. Entonces aprender el coste de las cosas, el tamaño de esos vidrios, cómo se traen esos vidrios, pues son tan altos que tienes que traerlos en un contenedor que tiene lo que llaman open top. Y bueno, pues hay que prepararlo y encargarlo y luego hay que pensar cuándo llega eso a la obra, porque tengo que estar preparado para que llegue, pero no puede llegar muy tarde porque entonces me lo retrasará todo. Aquí están una cuadrilla que se especializaba en esta instalación, que vinieron de Houston. El mayor, el señor de la gorra de la izquierda, había trabajado en un proyecto de Mies van der Rohe en Houston, en un museo, y fue pues, muy emocionante pensar que tenías una conexión con el abuelo Mies, aunque fuera tan peregrina como esa. Y finalmente la obra terminada, que es, bueno, supongo que la habréis visto en algún momento, está muy clara, muy radical. Es una casa muy radical y que se disfruta un montón. Ahí veis esa vista mágica en la que el paisaje queda subrayado y estás metiéndote dentro de él. Y aquí otra vista más. Se ve que cada vez va cogiendo más... perdón, va agarrando patina el hormigón y se va ensuciando y se va creando una capa en la que cada vez está más integrado dentro de la tierra, desaparece más. Bueno, pues el Magazzino Italianat. Este es el edificio que me hizo reconsiderar mi carrera y volver a ser arquitecto. Ya después de muchos años de hacer muchas cosas, de trabajar con artistas, de implementar proyectos, de trabajar en real estate y bueno, pues esta oportunidad surge gracias a Nancy Olnick y Giorgio Spano, que viven en la casa Olnick Spano y que bueno, pues tiene una colección de arte povera que empiezan pues, hace 25 años y que poco a poco va creciendo y creciendo hasta el punto de que la casa se les queda pequeña. Es un problema porque también una casa de vidrio es más complicado de colgar las piezas, hay menos muros. Entonces esta idea del magazzino surge un poco orgánicamente, ¿no? de encontrar un espacio en el que tener esa colección que tanto les gusta, bueno, sobre todo para disfrutarla a ellos y bueno, compartirla con 4 locos que les guste el tema. Magazzino significa almacén en italiano. Entonces es una idea que tiene mucha fuerza en el proyecto. Entonces eso es uno de los orígenes. Antes he hablado de la idea. La idea es muy importante para todos nosotros. Sin idea la arquitectura se queda un poco banal. Entonces, la idea no tiene que ser reinventar la rueda, tiene que ayudarte a generar el proyecto y tienes que intentar serle fiel. Entonces, este es el Magazzino como nos lo encontramos. Es un edificio de los años 60 que estaba prácticamente abandonado y entonces la idea, cuando fuimos a verlo, pues fue el ver cómo se podía doblar la superficie y utilizar el edificio existente. Vemos aquí las plantas, la L original, que es la que habéis visto, y después la pieza nueva de hormigón. El concepto era muy sencillo, era el crear un patio, que fue una de las peticiones de Nancy y Giorgio, y en principio era una manera de cerrar esa L. Entonces la oportunidad surgió de crear el espacio intermedio por yuxtaposición de volúmenes.
y de ahí coser las piezas con dos elementos de vidrio para facilitar esa circulación, ¿no? Después el contraste de los dos volúmenes facilita el acceso. Entonces, una de esas dos piezas ligeras, que les llamamos conectores, tiene una presencia un poquito más grande y se convierte en la entrada. Y de ahí creamos una circulación bueno, pues muy sencilla, empiezas y acabas en el mismo sitio. Es una especie de paseo en el que la arquitectura intenta desaparecer. Esto significa que queremos que el arte tome el protagonismo. Es complicado el hacer este acto de control porque muchas veces con esta oportunidad es el primer, digamos que en realidad era el primer edificio, entonces quieres hacerlo todo, ¿no? Tienes esa ventana, el Whitney que siempre quisiste utilizar y quieres utilizar unos materiales estupendos, pero bueno, después te empiezas a dar, primero controlar los impulsos y después el entender la realidad, que es de lo que hablamos del coste de las cosas. Bueno, pues esto a la izquierda son maquetas, trabajando con la luz, estudiamos cómo podía funcionar esa luz, si los lucernarios estarían ocultos, si estarían expuestos, si serían dientes, en fin, mucha experimentación hay que hacer búsqueda para llegar a encontrar. Aquí a la derecha la maqueta un poquito más terminada en la que ya habíamos decidido que el coste tenía más sentido el hacer una estructura triangulada con unas techas metálicas. Aquí, esta es Inacolá, la planta, la que hablábamos de la entrada entre los dos edificios y la circulación. Después el resto es lo que llaman back of the house, donde había que meter una biblioteca para gente que quisiera estudiar la temática del arte povera, los baños y bueno, un par de oficinas y salas mecánicas, eléctricas. Es importante el saber que la colección de arte povera refiere a un movimiento de los años 60 de unos italianos quizás considerados la última vanguardia del siglo XX y que trabajan con materiales muy simples, muy inmediatos y con un arte muy de concepto. Entonces el mensaje es más importante que la forma y los materiales son muy importantes, son piedra, metal, vidrio. Entonces era muy inspirador el también trabajar con esas referencias. Aquí vemos la sección constructiva en la que vemos la relación entre el espacio nuevo y el espacio existente, las herramientas básicas de compresión y luego de expansión. Nada, muy simple, no estamos reinventando nada, pero bueno, lo estamos haciendo con el intento de contar verdad. Luego esa estructura de cercha decidimos que se quede oculta detrás del parapeto del hormigón. Entonces, bueno, pues esta sección habla mucho también del contraste entre lo existente y lo nuevo, que facilita mucho también el trabajar con la luz y con los materiales, la manera de abrir los huecos, todo pues es establecer un diálogo de contraste entre las dos piezas. Y una de las cosas que más me hacen ilusión es a gente que visita el edificio y pregunta que cuál era el nuevo y cuál era el existente. Con lo cual me hace feliz pensar que hemos sido capaces de fundir el edificio en el entorno y en el contexto. Bueno, más detalles constructivos que hacen falta, mucha construcción, saber entender cada vez que dibujas algo, qué significa, por qué tiene un espesor y no tiene otro. Y bueno, y el pensar, lo que estoy dibujando, esos vidrios, se pueden llevar a la obra, pero si miden 4 metros, llegarán. Si los traes desde tan lejos, ¿cuánto van a tardar en llegar? ¿Me da tiempo a cerrar el edificio? ¿No me dará tiempo? ¿Cuánto cuesta? ¿Es posible o voy a tener que hacer piezas más pequeñas? La iluminación, ¿cómo va a funcionar? ¿Cuánto va a costar? Tenemos que hacer pues,
ensayos y pruebas y decidir lo que se podía, no se podía, qué se quería y no se quería hacer. El hecho de estar en obra continuamente, esa idea del Architect Builder, facilita el estar día y noche con los obreros, transmitir la idea, hacerles partícipes, el que ellos entiendan lo que estás intentando buscar. Y aparte, bueno, al fin y al cabo, también ser el que les aprueba los cheques después cuando mandan los recibos, pues también te da un poco de control sobre lo que estamos haciendo. Pero yo creo que lo más importante es la comunicación y el crear un vínculo y el respeto del que hablaba antes Abraham es muy importante en cualquier nivel y el hacer entender que esto es también un proyecto que hacemos en equipo. Estas son fotos todas de un fotógrafo italiano, Marco Anelli, que hizo un trabajo excelente, fue el primer proyecto artístico que encargó Magazzino. Entonces Marco vino a la obra continuamente conmigo, pues cada pocas semanas, cuando había algún hito, Marco venía, lo pasábamos estupendamente en el coche, él desaparecía, se ponía su casco, iba a hacer fotos de todo, de todos, y al final del día, pues le preguntabas y era muy humildemente decía, bueno, sí, veremos. Y después llegaban las fotos a la semana, unas fotos maravillosas y muy potentes. Esto es del edificio existente y de cómo nos lo encontramos. Y después, cómo empezamos a hacer la obra, le hicimos todas las perrerías posibles, le cerramos huecos, le abrimos huecos, pero lo que nos fascinó fue esa estructura que existía, era tan lógica, tan simple y la construcción metálica y con las prefabricados de hormigón encima, que ya es muy complicado verlos en este país. Y bueno, pues cómo utilizamos esa construcción existente, esos huesos que estaban muy bien organizados en nuestro favor. Y entonces abrimos los huecos en sitios estratégicos y a base de trabajar un poco con las maquetas y en la realidad. Otro hito es el momento en el que empezamos a excavar y ver la huella del edificio nuevo y la fascinación de ver la escala. Verlo crecer, más cimientos. La casa del fondo que veis a la izquierda es donde pasamos el año y medio de gestión de la obra, donde teníamos el ordenador y allí entraba y salía todo el mundo, incluidos nosotros, que íbamos mucho allí a ver lo que estaba pasando. Y teníamos el día a día de registrarlo todo, de controlarlo y tomar decisiones también que a lo mejor no habíamos visto, pero nos facilitaba el estar siempre pendientes. Bueno, pues poco a poco empezamos a crear ese encofrado, después a verter, ya esta pompa de hormigón ya la conocía, con lo cual estaba ya jugando terreno seguro. Vemos cómo se levanta el siguiente nivel y aquí a la derecha con la nieve. Hay que saber que se puede hormigonar, se le mete unos aditivos al hormigón y acaba funcionando estupendamente. La idea de cómo encofrar fue una lucha divertida con el contratista que nos hizo el hormigón, porque le quieres hacer entender que es muy importante transmitir esa idea de repetición, de lógica, y ellos están acostumbrados a hacer los paneles a tres bolillos, lo que se dice, staggered, y entonces primero hay un poco de pelea, la sorpresa de que vas a querer dejar el hormigón visto cuando todo el mundo lo quiere, le pone un clarín, le pone unas piedras o lo oculta. Entonces, querer la verdad que quieres contar, pues cuesta al principio comunicarla, pero al final lo entienden y después todo, incluso los muros de contención del terreno alrededor, pues se acabaron haciendo de la misma manera, no había que explicar ya nada. Bueno, aquí vemos el vientre del arquitecto a la derecha. Me gusta esta foto porque cuenta cómo están sujetos esos encofrados, cómo hay que meterle unos contrapesos para que no se venzan, porque el peso del hormigón va a empujarlos. Entonces, esos cimientos se hicieron temporales
para sujetar el hormigón, pero una vez ya terminado se acabaron quedando enterrados porque tenía menos sentido sacarlos, costaba más sacarlos que simplemente dejarlos metidos dentro. Aquí empezamos ya a sacar la tarta del molde y a ver un poco el espacio, cómo lo vamos a percibir finalmente. La estructura de cerchas teníamos un cerrajero que nos montó esas cerchas a 10 minutos. Casi toda la gente que participó en el proyecto vivía muy cerca, en un radio de 20-30 kilómetros. Finalmente, bueno, fue una pelea el hacer estas cerchas, viviendo tan cerca. Las últimas dos costaron mucho conseguirlas, pero a base de ser muy pesado, que también hay que aprender a ser pesado, se consiguen las cosas. Poco a poco vamos haciendo los suelos y ya desaparecen los frames de los vidrios y entonces ya esa idea de transparencia cada vez está más clara. Y dentro de la sala, bueno, pues hay batallas que se ganan, hay batallas que no se ganan. Los muros que aparecen a la derecha, bueno, son un poco un tira y afloja con Nancy Giorgio y finalmente los muros aparecieron. No pasa nada, responden bien al proyecto y afortunadamente nos suben hasta arriba, que fue una lucha y se ganó. Y después llegan las obras de arte y había que montarlas tan rápido como fuera posible. El resultado final son unas fotos espectaculares de Callejas que hablan mejor del edificio de lo que es y bueno, pues a mí esta en particular me gusta muchísimo. Y después el edificio en la noche, con la iluminación, con la que trabajamos con una consultora, una chica griega estupenda con la que intento trabajar siempre en los proyectos. Después, estas son fotos de Montse Zamorano, que también estuvo allí haciendo su trabajo estupendamente. Y estas es las dos piezas, la nueva y la blanca existente, y con el conector que te lleva a ese espacio de luz diáfana en el que entras. Y bueno, pues esta foto también enfatiza mucho los ejes que quisimos mantener y marcar. Y esta, pues una foto de los momentos en los que estaba el arte montándose. Bueno, quería cerrar esta historia con un proyecto que es muy pequeño, bueno, muy pequeño, sí, y que es un programa sencillo que está en una granja en la que había un edificio, bueno, un chamizo existente y en el que había que crear unos baños y bueno, un programa de un cambiador y un almacén. Entonces, el proyecto era sencillo, pero una operación quirúrgica de extirpar y de introducir un elemento nuevo. Pues por eso quizás el desafío. Y teníamos el parámetro de esos paneles eléctricos que están ahí a la izquierda y veo con el GIF que funciona estupendamente. Muchas gracias, Jacobo. Y entonces eso era un parámetro en una pared que no se podía tocar porque toda la granja donde estaba ubicado dependía de esos paneles y no podíamos permitirnos el desconectarlo. Con lo cual entendimos el programa en dos piezas, una más pública y otra privada. Y aquí vemos a la derecha la planta y a la izquierda esa sección estupenda que enfatiza ese diálogo entre las dos piezas, la pública y la privada. El proyecto realmente es sencillo, pero queríamos integrarlo bien en el paisaje, eso es frondoso y bueno, esto es lo que empezamos la demolición y lo que teníamos que mantener. Y aquí a la derecha un cambiador y un baño que utilizaban los chicos que trabajan en la granja. También el parámetro de la izquierda del transformador. Entonces teníamos un espacio un poco comprimido y con un terreno en pendiente. Entonces ahí hicimos esa operación de mantener ese trozo de muro
y después integrarlo dentro de la estructura nueva. Después también metimos un suelo radiante, porque esto funciona todo el año y hace frío. Esto está en Garrison y el edificio que va levantándose sobre unos cimientos de hormigón que crean ese basamento que siempre me gusta enfatizar, porque los edificios tienen que sentarse sobre algo y bueno, pues el marcar el asiento para mí es importante. Y nada, la estructura es muy típica en Estados Unidos, el balloon frame, sencillo, unas cerchas de madera muy básicas, muy barato. Queríamos construir esto con poco dinero. Aquí a la izquierda, cómo se empieza a forrar para controlar la humedad, y la parte blanca la pintamos para enfatizar el policarbonato que después vamos a utilizar. Aquí a la derecha, haciendo unas pruebas de distintos materiales, utilizamos le llaman charred wood, que es una madera quemada que evita que protege a la madera del ataque de insectos, y bueno, es una técnica japonesa que bueno, se han popularizado en Estados Unidos, y entonces estábamos probando cuál podría funcionar, una más barata, una más cara, por supuesto la más barata, y aquí nada, el edificio acabado. Los baños públicos crean un poco una broma de el espacio translúcido en el que se intuye que hay algo fuera, y bueno, provocar un poco al usuario para esa idea un poco de sentirse un poco observado. No se ve nada. Y este es el edificio final iluminado, y nada, unas fotos muy bonitas de imagen subliminal. Y bueno, pues es sencillo, pero creo que está bien hablar de él, entender la cubierta, por ejemplo, cómo llega al borde y no crea voladizo, cómo se enmarcan esas puertas. Y esa escala pequeña te ofrece también la posibilidad de emplear todos los conocimientos que vas agarrando de otras cosas. Y nada, finalmente ese pasillo que te lleva a los dos baños, y que también te crea ese marco, ¿no? de crear esa profundidad. Ahí tenemos a Jacobo. No, ese soy yo. Soy yo. Y bueno, pues eso es. Nada, quería concluir repitiendo lo que ya he dicho, que la idea es muy importante, y que consigáis cuanto más aprendizaje posible mejor, para ayudaros a llevar esa idea a fruición y poner en valor el proyecto y llevarlo a buen puerto. Hay que entender que las cosas cuestan dinero, saber los límites, y bueno, que las cosas que hay que construirlas las construyen seres humanos que también tienen límites, y también tienes que aprender los medios que tienes a tu disposición para llevarlas a cabo. Me gusta esa idea del arquitecto constructor, porque me gusta defender que nosotros sabemos muchas cosas teóricas y prácticas, y tenemos el concepto de la gravedad, y que a la vez hablamos de poesía. Entonces creo que tenemos muchas habilidades que nos pueden llevar a liderar estas propuestas. En fin, muchas gracias por escuchar. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Miguel. Estuvo muy interesante todo lo que nos contaste. Una pregunta que pude ver en el magazzino, que el concreto, bueno, el hormigón del piso no presentaba estas como uniones que hacen para que no se rompa, o no sé si fue mi visión o si no tiene. Bueno, cuando viertes el hormigón tienes un máximo de superficie en el que que te puedes extender sin tener una junta. Hay juntas,
Hay juntas, pero están estratégicamente localizadas. Y, de nuevo, el estar allí y el saber explicarlo a tiempo para que no llegues un día a la obra, porque si no puedes ir a la obra continuamente, pues llegas un día y te han hecho una cosa que dices, ¿por qué no me has preguntado? Pues las juntas están y son necesarias. Bueno, el suelo está pulido de una manera, debo decir que fue un error, fue uno de esos errores buenos que pasan y esa textura que tiene el hormigón, pues bueno, lo cubrimos cuando se cura, tienes que cubrir el hormigón, lo cubrimos demasiado pronto y la humedad se quedó atrapada, entonces se quedaron esas manchas de agua y por eso tiene esa textura un poco inusual. Perfecto. Tenemos también una pregunta. Al cambiar de lugar de residencia a otro país completamente diferente para hacer arquitectura, ¿qué tan difícil fue adaptarse a los nuevos tipos y normativas de construcción y todo eso? ¿Y por qué Estados Unidos? Bueno, pues es un desafío, pero es un desafío profesional y vital el llegar a un sitio nuevo y enfrentarte a una manera de entenderlo todo, nueva. Bueno, somos todos seres humanos, pero cada uno tiene sus manías, ¿no? Entonces, sus manías y sus maneras de ser y bueno, un idioma nuevo, pues es un desafío. A nivel profesional, no hay ninguna duda, Estados Unidos es muy proteccionista en fin, y ahora más. Y entonces el arquitecto tiene que pasar una serie de tests y cumplir una educación, hacer uno lo llaman el Intern Development Program, hasta que llevas 3 años y demostrar que los has pasado, te los tienen que firmar y tienen que, bueno, es papeleo que les encanta. Y de ahí luego hacer los exámenes y registrarte. O sea que es arduo. Luego el aprender, naturalmente, cuanto más joven eres, más esponja eres y más fácil te es entender cosas nuevas y como la tecnología, Karina, como hablamos. Y el querer también ayuda muchísimo. Entonces, bueno, pues la inquietud por comprender esa nueva manera y qué limita, qué facilita, pues es parte de ese aprendizaje también vital. Perfecto. Y bueno, ahorita en el estudio, ¿cómo empiezas a conceptualizar un proyecto? ¿O cómo fue esa transición de trabajar en una oficina grande y después pasar a lo pequeño de nuevo? Bueno, la verdad que aprendí muchísimo. Trabajando en una oficina grande aprendí sistematización y también rendimiento y organización. Después esto me ha servido mucho en la parte más de gestión. Soy muy obsesivo con el orden, con guardar toda la información, que viene también un poco de esa parte. Pero los proyectos pequeños y el trato directo con el cliente, pues qué duda cabe que generan una intimidad distinta. Y bueno, al enfrentar a los proyectos, tanto los grandes como los pequeños, tienes que tener la idea de la que hemos hablado. Y bueno, que de nuevo, la idea no tiene que ser peregrina, pero tienes que tener algo que responda a tu intencionalidad y, si es posible, también al contexto en el que tienes que trabajar. Perfecto. Y hace 2 preguntas nos mencionabas sobre los errores buenos. Y yo te preguntaría cuáles han sido tus errores buenos favoritos. Mis errores buenos favoritos, bueno, en fin, bueno, errores. Errores buenos, este del hormigón es uno bueno. Los errores malos son, yo creo que más importantes. Entonces, tengo algunos que hemos rectificado afortunadamente.
pero que me han enseñado más que los buenos. Hay que equivocarse, porque equivocarse ayuda a aprender, y estoy hablando, me sigo equivocando, afortunadamente, sigo aprendiendo. Intento que las equivocaciones no cuesten dinero, pero esos errores me han enseñado a ser más diligente en ciertas cosas, ¿no? Entonces, los errores malos han sido buenos. Y los errores buenos, pues, son cosas un poco fortuitas, que a veces son errores de comunicación y que alguien entiende una cosa distinta, porque, bueno, el idioma a veces es así. Y de repente ves que algo que tú creías que habías explicado bien, te viene una cosa distinta, pero dices, Dios mío, esto es mejor que lo que yo había pedido. Y eso me pasa mucho, por ejemplo, con Jacobo y con Juan Carlos, pues el que esa comunicación, que no es perfecta, genera cosas buenas. Sí, sí, creo que hay que permitirnos equivocarnos también. ¿Hasta qué punto ha sido un reto atenerse a ejercer como arquitecto constructor en un país como Estados Unidos, donde en ocasiones se separa el trabajo de diseño del trabajo de contratista? Pues efectivamente, y creo que esa es digamos, el niche, la especialidad o lo que quería transmitir, que existe la posibilidad de hacerlo. Creo que es una ventaja el poder hacer esto, y es un lujo. No siempre pasa. Bueno, pues hay proyectos en los que no participas tanto de esa parte constructiva y que te conviertes en un gestor. Pero afortunadamente con Nancy y Giorgio también hay un factor que es la confianza. Y esa confianza no surge de la nada, sino que se va creando. Entonces, y el llegar a ese punto y en el que puedas tomar decisiones y que confíen en ti y que seas capaz de gestionar también el presupuesto, pues sin duda es especial. Y bueno, creo que no es no es lo usual. Y es verdad que en Estados Unidos existe esa dicotomía. Pero bueno, aquí estamos luchando por hacer otras cosas un poco más inusuales. Muy bien, y bueno, sobre lo que leímos en tu semblanza, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva en la arquitectura y el desarrollo de proyectos con los conocimientos que has adquirido de finanzas y real estate? Bueno, me gustaría, de real estate, hay una lección muy importante, y es que la arquitectura no pasa en el aire. Nadie tiene ideas de hacer proyectos simplemente porque sí. Los edificios de viviendas, por ejemplo, un developer te va a pedir que le hagas un edificio de viviendas, pero porque tiene un fin último, que es ganar dinero. Entonces tú tienes que hacer un edificio que, aparte de permitir que ganen dinero, te crees algo que sea todo lo bello que pueda ser, todo lo útil que pueda ser y todo lo bien construido que pueda estar. La intención también fue, eventualmente quizás, la manera de llevar un buen proyecto a buen puerto y acabarlo bien es si el developer eres tú. Entonces, es una idea que tengo, que quizás llevemos a cabo en algún momento, ¿no? El poder gestionar tus propios proyectos y controlarlos desde el inicio primigenio, vamos, que es esa idea de crear riqueza también, pero también controlar ese proyecto en todos los ángulos. Esa es la parte que todavía me falta. Estoy buscando un buen inversor que esté interesado. Por si hay alguien por ahí. Ya para cerrar, ¿qué consejo le dejas, por ejemplo, a los que ya están por graduarse o a los que todavía estamos estudiando sobre la arquitectura a futuro? Bueno, es una profesión dura, pero muy gratificante.
Es verdad que no todos los arquitectos que nos graduemos vamos a acabar haciendo lo mismo. Va a haber gente bueno, que evolucione en distintos campos: urbanismo, construcción, interiores. Pero es maravilloso el levantarse todos los días siendo arquitecto y acostarse siendo arquitecto. Es también una tortura, pero te levantas y estás... Todos usamos el espacio urbano, todos usamos muebles y creo que tenemos esa gran capacidad de cambiar de escala y de usar, no de usar, perdón, bueno, de juzgar todo nuestro entorno. Entonces, eso es maravilloso. Como consejo, como estáis en el Bachelor, yo creo que si podéis tener experiencia trabajando en estudios o en constructoras o en lo que sea, definitivamente intentar aprender de obra, porque creo que es muy enriquecedor para después, aunque luego no la vuelvas a pisar, el que tu mano esté educada, bueno, el rato. Y que absorbáis, que busquéis la gente con la que vuestro entorno, con los que trabajéis, o vuestros profesores, que os sirvan también de mentores. Buscar mentores es importante. Y bueno, yo creo que encontrar el camino adecuado lleva tiempo. O sea que la impaciencia no os va a ayudar. Bueno, el querer, las ganas de trabajar sí, pero la impaciencia no. Esos serían mis consejos. Yo he empezado a construir después de los 40 en realidad. Entonces, bueno, paciencia, que todo el aprendizaje que llevo es maravilloso y creo que no lo cambiaría. Y bueno, pues el camino en disfrutarlo también. Perfecto, pues muchísimas gracias por responder estas preguntas y por tus consejos. Creo que pasaremos a lo que sigue y le doy la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a todos vosotros por sentaros a escuchar. Y feliz fin de semana y graduación para los que les toque. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu trayectoria. Los invitamos a seguir las redes sociales de la escuela y la SAARC para mantenerse enterados de más eventos como este. Por si se perdieron la sesión pasada con Agustín Solórzano, esta se encuentra en YouTube. Y recuerden registrarse en los links de asistencia en el chat. Síganos en nuestra cuenta de Instagram para seguir toda la información respecto a la pronta Expo Digital de EAD. Sin más por nuestra parte, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haber sido parte de esta serie de eventos. Nos es muy grato concluir con esta primera mitad de estadía como sociedad de alumnos con su apoyo. Cedo la palabra a nuestra directora de carrera, Karina Rodríguez, y aprovechamos para agradecerle siempre su apoyo en este camino como medio para ustedes, los alumnos. Que disfruten la entrega de premios y suerte en sus finales. Mucha suerte. Muchas gracias, Debbie. Miguel, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tarde de viernes. Muchas gracias por brindarnos también esta otra perspectiva de la arquitectura, ¿no? Esto que comentas es súper importante, toda esta parte constructiva que enriquece mucho y que de repente nos enfocamos más en la parte del diseño, ¿no? Que olvidamos un poco esta parte constructiva que también creo que complementa, pero que además es esencial y es fundamental para poder hacer proyectos potentes. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la premiación de proyectos de este semestre. Entonces, te acompañamos, Miguel, a que nos acompañes. Quiero primero felicitarlos, chicos, felicitarlos a todos ustedes porque ha sido un semestre diferente, ha sido un semestre lleno de retos nuevos, un semestre de mucho aprendizaje, de mucha reflexión. Definitivamente un semestre en el que estamos fuera de nuestra zona de confort, en donde muchos otros factores externos han involucrado o han hecho diferente este cierre de semestre. Entonces, quiero agradecerles por estos 3 días de Crit Day, un Crit Day de mucho aprendizaje definitivamente, y pues agradecerles a todos, por ejemplo, que se hayan conectado a otras entregas y que sigamos haciendo esta dinámica de comunidad dentro de la escuela. También quiero agradecer y felicitar enormemente a nuestros profesores, ya que sin su pasión, su entrega, este fin de semestre no hubiera sido posible de la manera que lo hicimos. Quiero también
agradecer a nuestra decana porque también sin su apoyo esto no sería posible. Vamos a pasar ahora a la entrega de premios, chicos. Les recuerdo que estos premios son a los mejores proyectos. Estos proyectos fueron seleccionados por sus profesores en conjunto con el jurado que los acompañó durante sus revisiones finales en el CRIT Day. En este momento tenemos piedritas virtuales. En el momento que la situación nos lo permita, les podremos hacer llegar o entregar su piedrita física. No mencionaré, por la dinámica de dos proyectos, no voy a mencionar ni a TAC ni a Proyectos Integradores 2 del profesor Rubén Garnica, porque ahí se desarrolló un solo proyecto y no hay un proyecto ganador. Entonces vamos a proceder con la entrega de premios. Vamos a empezar con proyectos 1, la profesora Karina Rodríguez Herbert, y el mejor proyecto es Crinian Habitat, de Adrián Santos Fonseca. Muchas felicidades. Para proyectos 2, del grupo de la profesora Rocío Hernández, el proyecto ganador es Vilas Community Center de Gema Astrid Robles Álamo y Mónica Vega González. Muchas felicidades. Del salón del profesor Alonso Caballero, el proyecto ganador es Enlace Quintana Master Plan de Eduardo Robles Pérez, Marián Quiroz Garduño, Santiago Vera Fernández, Lugardo Javier Paredes y Rafael Álvarez Navarro. Muchas felicidades, chicos. De proyectos 2 de la profesora Lucía Martín, en complemento con la profesora Rocío Hernández, el mejor proyecto es Be Out, de Pamela de la Peña Saldívar, Itzel Hernández Lugo, Melisa Núñez de León y Kevin Donis Allende. Muchas felicidades. De proyectos 3 del profesor Rodrigo Pantoja, el proyecto ganador es Círculo Blanco, de Aline Rivas y Karen Correa. Muchas felicidades. De proyectos 4, el grupo de la profesora Sandra Hernández y Ana Isabel Olvera, el proyecto ganador es Trine Nature Center, de Erika del Bosque y Regina Suárez. Muchas felicidades. De la profesora Belén Alcocer, el proyecto ganador es Space for the Elderly, de Daniela Cruz y Santiago Valdés. Para finalizar con proyectos 4 del profesor Carlos Cobreros, el proyecto ganador es Jardín Escénico, de Gabriela Preiser, Jessica León, Mario Martínez y Pamela Quesada. Muchas felicidades. Para proyectos 5 de los profesores Armando Birlain y Lucas Hoops, el proyecto ganador es Escuela de Artes Escénicas Jurica Pueblo, de Beatriz Vázquez Cid y José Antonio Martínez Hernández. Muchas felicidades.
De Proyectos Integradores 1, del profesor Eduardo Reims y Rodolfo Hunda, el proyecto ganador es Collab, de Rafael Lubiano y Carla María Soto. Muchas felicidades. Del grupo de la profesora Paola Bárcena, el proyecto ganador es Inspirando Ciudad, de Saraí Aldana y Topacio Granados. Muchas felicidades. De Proyectos Integradores 2, de la profesora Diana García, el proyecto ganador es Productive Landscape, de Carolina Márquez, Ana Elizalde y Melanie Millán. Muchas felicidades, chicas. Veo conectada a la profesora Diana García. Diana, ¿quieres entregar tú el premio de tu grupo? Wow, eso no lo había No visualizado. estabas lista. Bueno, si quieres, No, lo digo no, yo, y si quieres pero decirles debo unas palabras después. Debo decir que todo está muy silencioso, entonces como que estos aplausos no se sienten igual. Pero No. bueno. Sí, porque está súper triste, por favor. Preséntalo, Cari, y si quieres decimos algo después. Venga, entonces, para proyecto de fin de carrera de la profesora Diana García y Pedro Mendoza, el proyecto ganador es Distrito de Gobierno, para Bosco Tamayo y Yael González. Ahora, Di, ¿algún...? Solo debo decir que fue una decisión difícil. El jurado se enfrentó ha sido una entrega muy buena, entonces la decisión fue difícil de tomar, pero sin duda se merecen este reconocimiento. Muchísimas felicidades, chicos, y pueden visitar el proyecto si les interesa en la página de ISU. Ahorita alguno de Bosco o Yael lo pondrá en el chat para que lo visiten. Muchas felicidades, chicos. Muchas felicidades, Bosco y Yael. Y vamos a continuar con nuestro otro grupo de PFC, del profesor Rubén Garnica y Agustín Solórzano. Si quieren, seguimos la misma dinámica. Digo quién es el proyecto ganador y después le pido al profesor Rubén, que está conectado, que nos dé unas palabras. El proyecto ganador es el proyecto Volta 1.5 de Cintia Yasmín Orozco Ortega, Jessica Ibarra y Daniel de Lara. Muchas felicidades, chicos. ¿Me oigo? ¿Sí? Ok. Pues felicitar a todo el grupo y felicitar a ellos tres porque no solamente fue un extraordinario proyecto el que presentaron, sino que realmente fue un debate muy interesante el que el jurado tuvo, sino que también demostraron una gran dedicación durante todo el semestre, compromiso y un amor por el oficio. Entonces, pues, bien merecidos. Muchas felicidades. Chicos, una vez más, muchísimas felicidades a todos por su pasión, por su entrega, por su esfuerzo. Sé que están cansados, pero de verdad ha valido la pena. Las condiciones en las que hoy estamos hacen que hoy sepa diferente este fin de semestre, este cierre. Entonces, de verdad, reconocerles mucho todo el esfuerzo y todo el trabajo, todo el amor que le han dejado a todos estos proyectos. Recordarles que vamos a tener la Expo EAD en digital, entonces también para que nos visiten a partir del lunes. Y bueno, antes de pasarle la palabra a nuestra decana regional, quiero también recordarles de nuestra conferencia el próximo martes con Sebastián Mariscal. Por favor, no se la pierdan. Entonces, ahora, sin más, agradecer a nuestra decana regional de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño que nos acompaña, Xochitl Arias, si nos ayudas a cerrar nuestro evento, por favor. Gracias, Cari, gracias por la invitación y gracias a todos los presentes. Tenemos
158 o algo así participantes. Llegamos a tener algunos cerca de 200, más los que están viendo la transmisión en streaming, ¿no? Entonces, pues un gusto podernos reunir, aunque sea por estas nuevas vías. Y retomando lo que decía Miguel, yo me quedo con el reconocimiento y con esta impresión de que hace 3 meses, cuando estábamos a lo mejor todavía en un mes de marzo, que parecía un mes de marzo prácticamente normal, a lo mejor no sabíamos o no podríamos haber imaginado que si nos preguntaran si serías capaz de quedarte en tu casa 80 días sin salir, a lo mejor dirías que no, que por supuesto que no, ¿no? Y la prueba es hoy, no solamente que hemos hecho ese tipo de retos, pero además que al construir lo que están ustedes logrando en este semestre, hay un aprendizaje enorme, porque a veces el hecho de la normalidad, tenerla así en lo cotidiano, nos distrae por ejemplo, en el quehacer de la arquitectura puede incluso hacernos olvidarnos de ciertos temas de las escalas. Yo platicando con algunos de sus profesores y con algunos de ustedes, he sentido, por ejemplo, esa aproximación que han tenido con la materia, con la materialidad, con el espacio, con la habitabilidad, de otra forma, como si fuera una escala diferente y con una también una riqueza de experiencias que la da, por ejemplo, si bien no se oían los aplausos ahorita, lo cierto es que estamos todos en primer plano, ¿no? Y creo que muchos de ustedes tuvieron unas experiencias de crecimiento y de reconsideración y de replanteamiento del oficio y de la profesión y de la observación de la realidad, que francamente es todo un logro, ¿no? En tiempos normales siempre nos están diciendo salir de la zona del confort, poder imaginar las cosas de otra manera. El análisis crítico se nutre de ser capaz de cambiar de puntos de vista, y yo quiero decirles a ustedes muchas felicidades por todo lo logrado hasta ahorita, pero muchas felicidades sobre todo por la manera en la que lo están haciendo, ¿no? Es decir, una manera llena de aprendizajes y de muchas cosas nuevas. Creo que nadie nos puede decir cómo tendríamos que haber vivido este periodo y demás, pero yo creo que ustedes lo hicieron de una manera extraordinaria, que los resultados que están mostrando esta semana nos inspiran muchísimo, nos dan mucha esperanza, no solamente en los arquitectos que están empezando a hacer, sino en la humanidad, ¿no? Es decir, con ese ánimo, con esa resiliencia, con esa capacidad de reacción. Entonces, mucho ánimo, muy buen fin de semana. Junten energía para lo que falta. Tenemos, acuérdense, como ya dijo Cari, la semana que entra, conciertos, conferencias, la exposición, y acuérdense también que definitivamente las votaciones y las premiaciones son siempre súper difíciles, súper difíciles. Algún día se publicará la versión estenográfica de lo que sucedió tras bambalinas en cada una de estas difíciles selecciones, pero también acuérdense que a partir del lunes se inaugura la exposición a las 5 de la tarde, y a partir de esa hora pueden votar por los proyectos de las diferentes carreras, no solamente los de arquitectura, pero también pueden entrar y ver los proyectos de diseño industrial y de arte digital. Entonces, ya saben, va a haber videojuegos, van a haber varias conferencias. Hay un webinar buenísimo el miércoles a la 1 de la tarde, entonces no se pierdan la agenda, disfrútenlo todo lo que en su vida suceda, por favor, y muchísimas felicidades a ustedes como estudiantes y a sus profes que también anduvieron allí, y miren las sonrisas que tienen, porque lo hicieron muy, muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias, chicos. Y muchas gracias, Miguel, por compartir con nosotros este día. Muchas felicidades a todos. Un abrazo muy fuerte. Descansen y mucho éxito en el cierre de su semestre. Los queremos mucho y los extrañamos ya. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Liz. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.